alcánzame sepulto. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Más tu perdón, más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado vamos a declarar: de mi pecado me rescataste. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Su sangre nos rescató y nos limpió de todo pecado. Si lo crees ahí donde estás, di amén. Gracias, Padre. Nuestros corazones insaciables.
nos alcanzados por su gran amor. Oh, oh. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Esperanza fiel en su amor confiamos. hay descanso en él. Hay descanso en él. Señor, queremos estar cerca de ti, Padre. Te cantamos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Tú eres digno de alabanza, poderoso, gran yo soy. Más cerca de ti, amando al mundo, rodeando el mar. No quiero escuchar las voces del cielo cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Tú eres digno de alabanza, poderoso, gran yo soy. Una vez más, yo quiero
montes tiemblan, demonios huyen ya. Al oír tu nombre, oh Dios, Rey de majestad, no hay poder del mal capaz de tolerar el gran poder y la presencia del Rey. Gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, y tú eres digno de alabanza, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Los grandes montes tiemblan, demonios huyen ya. Al oír tu nombre, oh Dios, Rey de majestad, no hay poder del mal capaz de tolerar el gran poder y la presencia del Rey. Gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, y tú eres digno de alabanza, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, tú eres digno de alabanza, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Oh, adórale a Él donde estás ahí. Dile cuánto le necesitas en este día. Señor, queremos estar ante tus pies, Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Amén. Aleluya. Ya llegó el tiempo de la palabra del Señor. Dios les bendiga, familia El Llamado. Espero que estén bien. Yo sé que ya nos gozamos con la alabanza. Ahora vamos a entrar con la palabra del Señor. Y me da mucha alegría y mucho gozo compartir la palabra con todos ustedes. Amén. En donde quiera que estén ahorita en sus casas. Gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Porque tenemos vida. Porque Él nos ha fortalecido, nos fortalece en tiempos de tribulación, de problemas. Él siempre está con nosotros, amén. ¿Cuántos de nosotros no recordamos cuando éramos pequeños a la escuela dominical? Inclusive cuando éramos adultos, ¿se acuerdan que aprendíamos esas historias de Noé, de David y Goliat? Y llegamos a la casa emocionados porque aprendimos una historia. Bueno, con esa actitud
ahorita ya de adultos tenemos que leer las escrituras y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué no me acompaña en una oración para que el Señor nos ayude y nos fortalezca? Amén. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Venimos delante de ti para que tú nos fortalezcas, nos des más de ti, Señor, nos des más sabiduría, más entendimiento de tu palabra, bendito Padre Celestial. Gracias porque tú nos das la herramienta adecuada que necesitamos, bendito Dios, para nuestra vida diaria. Venimos delante de ti con un corazón humilde y queremos, Señor, aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues es algo emocionante, es algo bueno, maravilloso estudiar la palabra del Señor. Y en este día vamos a estudiar bastantes versículos en la Biblia. Vamos a ir de libro a libro. Si tiene su Biblia, tenga la lista. Si tiene un cuaderno, un lapicero, téngalo listo, porque vamos a aprender algo que el Señor tiene para nosotros. ¿Se acuerdan? Como les decía, cuando íbamos a la escuela dominical nos aprendíamos todas esas historias. Ahora ya de adultos, todas esas historias tienen un gran significado que el Señor nos dejó, por ejemplo, para que nosotros podamos aprender algo de ello. Ya no solamente son historias, sino es un mensaje, es algo que nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Amén. Vamos a estudiar bastantes versículos en la Biblia. Si tiene listo, tenga la lista en Lucas 4, si lo puede buscar para que lo tenga listo. Hay precisamente dos historias en el Antiguo Testamento que hacen eco en el Nuevo Testamento. Es la historia de Naamán y de la viuda de Sarepta. Vamos a ver qué es lo que tienen en común estas dos historias. Si recuerdan la historia de Naamán vivía en Siria, era un general muy amado por el rey. Era una persona valorosa, una persona valiente, que gracias a él Dios salvó a Siria. Pero Naamán tenía lepra. Naamán era leproso. Naamán tenía una esclava. Esa esclava era de Israel. Cuando esa esclava se enteró de que su amo Naamán tenía lepra, fue y le dijo que en Israel, en Samaria, había un profeta que lo podía sanar. Pues obviamente Naamán estaba enfermo, fue y se lo comentó al rey. El rey, emocionado porque él quería mucho a Naamán, él escribió una carta y se la mandó al rey de Israel, en donde le decía: aquí te mando a Naamán para que lo sanes, y también te mando oro, te mando plata, te mando vestidos, te mando todo esto para que me lo sanes. El rey de Israel, cuando leyó la carta, se rasgó sus vestiduras y dijo: ¿y qué se cree? ¿Piensa que soy Dios? ¿Piensa que yo puedo matar y resucitar o dar vida? ¿Qué se cree? O tal vez me está mandando esta carta porque quiere provocarme a guerra. Se asustó al rey y se enojó. Pero cuando Eliseo se enteró de lo que sucedió, él mandó un mensajero con el rey de Israel y le dijo: tráigamelo a mí y verán que en Israel sí hay profeta de Dios. Y Naamán fue a la casa de Eliseo. Cuando él estaba a la puerta, Eliseo mandó un mensajero y le dijo que se zambutiera 7 veces en el río Jordán. Naamán, obviamente, note de que ni siquiera Eliseo salió a encontrarlo. Y cuando Naamán recibió el mensaje, se enojó. Dice: ¿cómo es posible de que me zambute en este río Jordán? Sí, el río Jordán era donde se bañaban todos los enfermos. Y Naamán se enojó, dijo: ¿qué no hay otros ríos mejores que esto? ¿Qué no está el de Samaria, el de Habana, el de Farfar? ¿Que esos ríos no son mucho mejor que estos? Ahora me está mandando que me bañe en este río. Se enojó tanto y dice: yo creí que el profeta iba a venir, iba a poner manos en mí, iba a orarle a su Dios y me iba a sanar. Ella tenía todo planeado cómo iba a suceder, pero sin embargo no pasó así. Se regresaron con todo su gente, y cuando iban en camino, sus soldados trataron de convencerlo a Naamán y le dijeron, ¿qué tal si el profeta te hubiera dicho que hubieras hecho algo más difícil, no lo hubieras hecho?
y lo trataron de entrar en razón, tal de que lo convencieron y volvieron al río Jordán. Entonces le dijeron, dice, pues métete, vas a ser sano, ¿por qué no te metes? Entonces Naamán se metió al río y mientras él se bañaba, se empezó a sanar. Dice que sanó, que su piel quedó como una piel de niño. Y salió Naamán bien alegre, bien gozoso. Fue a la casa de Eliseo para agradecerle. Y cuando llegó ahí, le dijo a Eliseo, desde ahora en adelante ya no voy a adorar a otro Dios más que el Dios de Israel. Ya no voy a, cuando me regrese a mi tierra, ya no voy a adorar a otros dioses más que al Dios de Israel. Y dice que le ofreció todos los regalos que él traía. ¿Y sabes lo que le contestó Eliseo? No quiero nada de lo que tú tienes. Eliseo se rehusó a recibir los regalos de Naamán. Algo curioso sucedió después de esto. Normalmente cuando íbamos a la escuela dominical, ahí se paraba la historia. Naamán fue sanado. Pero algo bien importante lo que sucedió después de que Eliseo rehusó los regalos de Naamán. Entonces le dijo a Naamán a Eliseo, dice, entonces permíteme usted llevarme 2 cargas de tierra, ya que de aquí en adelante voy a servir y ofrecerle sacrificio solamente al Dios de Israel y ya no voy a adorar ningún otro Dios más que el Dios de Israel. Él se estaba asegurando, él quería asegurarse de que él ya no iba a adorar al Dios de su tierra, sino que iba a adorar al Dios de Israel. Y también le dijo, ¿y sabes qué? Y cuando mi señor, el rey de Siria, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, dice, y yo me obligue a inclinarme ahí con él, desde ahora te ruego al Señor que me perdone por inclinarme a ese templo. Él se estaba asegurando. Ese rey de Siria, me imagino que era un poco anciano y necesitaba ayuda para caminar. Pero entonces cuando él entraba al templo, el rey de Siria, cuando se inclinaba al dios Rimón, Naamán era la persona que le ayudaba. Entonces Naamán se tenía que inclinar también con el rey. Y cuando él se inclinaba, él quería asegurarse con Eliseo. Le dice Naamán a Eliseo, ¿sabes que cuando yo me incline, yo quiero que el Dios de Israel se dé cuenta de que yo no le estoy haciendo infiel, de que yo lo tengo que hacer simplemente porque es trabajo mío? Pero yo quiero que él se dé cuenta de que yo ya no adoro a otros dioses, sino que adoro al Dios de Israel. Seguramente que él quería asegurarse, no quería traicionar al Dios de Israel, al Dios que lo había sanado. Eso nos indica de que Naamán sí fue salvo. ¿Y saben por qué sabemos que Naamán fue salvo? Porque esa historia hizo eco en el Nuevo Testamento. Y para allá vamos. En Lucas 4, si lo tiene, vamos a leer, como les dije, varios pasajes bíblicos. En Lucas 4, del 16 al 29. Vamos a estudiar este versículo, a ver qué nos dice, qué nos dice el Señor Jesucristo y por qué mencionó a este personaje de Naamán en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Amén. Dice, si lo tiene conmigo, léalo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su dice que de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, excepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Quiero que note que aquí 2 personas fueron mencionados: Naamán y la viuda de Sarepta. Ahora, ¿por qué cuando ellos escucharon, la gente que estaba ahí, cuando ellos escucharon, por qué se llenaron de ira? Más adelante vamos a ver por qué se llenaron de ira. Ahora vamos a Mateo 13. Mateo 13, del 54 al 58. Este es el mismo episodio de lo que leímos en Lucas, pero nos va a dar otro sabor aquí. Y dice en Mateo 13, 54: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta es la palabra clave. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora vamos a Marcos, el mismo episodio, Marcos del 1 al 6. Es el mismo episodio de que nos habló Lucas y nos habló Mateo. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Palabra clave: Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Aquí vemos en Lucas que menciona a Naamán y la viuda de Sarepta, y también menciona de que se llenaron de ira, se enojaron cuando mencionó esos nombres. Y en Mateo dice que no pudo hacer ahí muchos milagros. Y luego en Marcos aquí nos dice que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Wow, Jesús se asombró de la incredulidad porque ellos estaban ahí
escuchando a Jesús lo que él decía. Pero entonces, ¿por qué se enojaron o por qué tuvieron esa actitud? Es que porque Jesús mencionó por nombre a Naam y la viuda de Sarepta, es que porque él les enseñó un molde perfecto en cuestiones de la fe, porque ellos creyeron. La viuda de Sarepta creyó, fue obediente, y Naam también. Pero sin embargo ellos no estaban en esa ambiente, ellos estaban dudando. Entonces cuando Jesús los comparó, ellos se enojaron. Pero vamos a seguir adelante, vamos a entender un poquito más. Hay otra razón más por la cual ellos se enojaron. Aparte de que Jesús los puso, por ejemplo, como personas mucho mayor que ellos siendo judíos. So ya sabemos lo que sucedió con Naam, ya leímos, ya vimos la historia, lo que sucedió cuando fue sanado de la lepra. Ahora vamos a ver lo que sucedió con la viuda de Sarepta. Para eso, ya les dije que íbamos a leer varias escrituras. Vamos a ir a Primera de Reyes, 17. Primera de Reyes 17, vamos a empezar del versículo 8. Y vamos a ver la historia de la viuda de Sarepta. ¿Amén? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, hablando de Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta en el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Aquí vemos la obediencia de la viuda. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Si analizamos esa historia de la viuda, hay que recordar de que ella estaba preparando su última cena para ella y su hijo, y después de eso iban a morir. Cuando Elías llegó y le pidió agua y después le pidió de comer, ella muy bien hubiera dicho, se lo hubiera negado muy fácilmente, porque ella no, en primer lugar no tenía comida. La única comida que tenía era la última cena para ella y su hijo. Pero sin embargo aquí miramos la obediencia. Ella le creyó al profeta de Dios. Ella le dio al profeta lo que tenía y después ella comió. Aquí no vemos ninguna situación en donde ella se niega a darle a Elías. Ella fue obediente, ella creyó. Ella sabía la circunstancia por la cual ellos estaban viviendo. En Lucas nos dice el Señor Jesús que Dios paró la lluvia por 3 años y medio. Y la gente estaba muriéndose. Y aquí vemos el ejemplo
de esa viuda de que no se negó y le dio a lo que tenía a Elías. Vemos la obediencia. Vimos a Naam. Naam fue, él cuando se arrepintió, él dice, yo solamente voy a adorar al Dios de Israel. Ya nunca voy a adorar otros dioses, porque acuérdense que él era de Siria. Ya nunca voy a adorar a otros dioses más que al Dios de Israel. Ahí vemos un corazón arrepentido, un corazón agradecido. Y la viuda de Sarepta, un corazón obediente. Entonces, cuando vemos esas situaciones, nos hace que pensar y nos hace analizar de que la gracia de Dios estaba operando en el Antiguo Testamento. La Biblia es muy clara y Jesús es muy claro cuando Él menciona esos nombres a esas personas que Él estaba en esa situación que Él estaba enfrentando. Cuando Él leyó las Escrituras, todos estaban ahí por curiosidad. Entonces regresemos a Lucas 4, que es nuestra cita, el episodio de Jesús cuando estaba ahí, que leyó Isaías, el libro de Isaías. Volvamos a Lucas 4. Entonces, ¿qué miramos ahí? ¿Cuál es la escena? ¿Cuál es la situación cuando Jesús estaba ahí con esa gente en Israel? La gente burlescamente quería intimidar a Jesús que hiciera milagros. Le dijeron, pues haz milagros aquí, así como los hiciste en Capernaum, ¿por qué no los puedes hacer aquí? Pero la gente no miraban a Jesús como hijo de Dios, sino lo miraban por lo que Él hacía. Ellos miraban a Cristo, pero no como el Salvador, el Redentor. Ellos lo miraban como a ver qué milagros va a hacer. Por eso lo seguían. ¿Cuántos de nosotros muchas veces seguimos a Jesús o seguimos a Cristo por los milagros que Él ha hecho? Si Dios me sana de esto, yo le voy a servir. Si Dios me da un carro nuevo, yo le voy a servir. Si Dios me da una casa grande, yo le voy a servir. Y hacemos promesas y queremos los milagros. Ya no miramos a Cristo como mi Salvador, como mi Señor. Acuérdense que todas esas cosas son pasajeras. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo y los seguimos a Él porque Él es nuestro Salvador, nosotros tenemos una esperanza que algún día Él nos va a llevar a su gloria. Algún día vamos a gozar y vamos a estar con Él. No lo hacemos porque Él me da buenas cosas. O porque, ay Señor, si tú me dieras un carro, una casa grande, yo te sirvo con todo mi corazón y hacemos promesas. En esa situación se encontraba esta gente. Esta gente lo buscaba por los milagros y se admiraban. Y luego decían, ¿qué no es este Jesús, el hijo de María y José y sus hermanos? ¿Qué sus hermanos no están aquí? Todos curiosos, tratando de ver a Jesús humanamente. Y Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros. Inclusive se asombró y dice, esta gente de veras me sigue, pero no sabe que yo soy el dador de la vida. Yo soy yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que lo saqué de Egipto. Yo soy aquel que escogí a Abraham cuando desde un principio. Ellos lo tenían ahí, pero sin embargo no lo miraban así, lo miraban por sus obras, la incredulidad de ellos, y por eso Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Y por eso Jesús dice, en Siria había muchos leprosos, pero en Israel, pero ninguno fue más que Naamán. Y en Sidón, en Sarepta, en Israel había muchas viudas ahí, pero ninguna fue más la viuda de Sarepta. ¿Y sabes qué es lo que tenían en común esos dos personajes? Y por la razón por la cual ellos se enojaron, es que los dos creyeron en el Dios de Israel. Y los dos eran paganos, gentiles.
Ellos no eran del pueblo de Israel. La viuda de Sarepta no era de Israel, era de Sarepta, de Sidón. Y Naam era de Siria. Los dos eran paganos, impíos. Los dos servían a otros dioses. Ellos no conocían al Dios de Israel. Acuérdense que Naam fue recomendado por la esclava joven que la mandó con el profeta. Y la viuda de Sarepta, ellos no eran judíos. Pero dice el Señor que yo no fui a los pueblos judíos, pero sí fui a la viuda, sí fui a Naam. Y por eso es que ellos se enojaban. Y los dos estaban fuera de la promesa de Israel. Los dos no eran israelitas. Ellos no conocían de la ley, no conocían de que me tengo que circuncidar o circuncidar. Ellos no sabían nada de eso, no tenían la teología que tenían los israelitas. La viuda de Sarepta ella conocía quién era el Dios de Israel, pero ella no conocía la teología, ella no conocía la ley. Pero sin embargo Dios tuvo gracia en ellos. Y ahí podemos ver la gracia de Dios operar en esas vidas. Y por eso cuando ellos dijeron, tú nos estás comparando con esos dos personajes que ni siquiera fueron israelitas, es por eso que se enojaron. Se enojaron bastante, dice que lo querían apedrear, lo querían matar, Jesús. Y es triste de que ellos teniendo al Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, lo tenían enfrente ahí, sin embargo, eran incrédulos. Eran incrédulos. Ahí hay que recordar la gracia y la fe. Los fariseos tenían la teología, ellos tenían la información para ser salvos, ellos tenían toda la herramienta. Mire, tal vez tú tienes 5 Biblias en tu casa, tal vez tú tienes 10 Biblias, tal vez tú tienes libros de teología en tu casa, tienes libros de esto, del otro, pero ahí están. Y muchas veces se nos va el avión, tenemos tanta información y nos sucede como los fariseos. Creemos en nuestra teología, creemos en nuestro conocimiento y perdemos la noción de que Cristo es nuestro Redentor. Se nos olvida ser fieles, se nos olvida arrepentirnos de cosas que hemos hecho, porque malentendemos la gracia de Dios, porque vivimos bajo la gracia de Dios, pues a fin y al cabo que Dios me va a perdonar. Y así vivimos a veces. Y seguimos cayendo en el mismo hoyo siempre. Y así estaban los fariseos, dudando, teniendo ahí ellos, teniendo la ley. Tal vez Naamán, la única teología que tenía dice, puedo agarrar dos cargas de tierra para llevármelo yo a mi tierra. Era lo único, él no sabía nada. Él dice, puedo agarrar dos cargas para llevármelo. Ahora, Naamán no lo hacía porque quería agradar a Dios, para que Dios se sienta contento. No, la razón que la llevaba era porque él ya iba a cambiar, ya iba a adorar a Dios, ya iba a tener esa confianza de decir, ya no voy a adorar al Dios de mi pueblo, voy a adorar al Dios de Israel. Él quería estar seguro de que si hago esto, si hago lo otro, yo quiero que el Dios de Israel se dé cuenta de que yo no lo estoy traicionando, yo soy fiel, sí estoy en este trabajo porque es mi obligación, pero no necesariamente porque lo hago quiere decir que me voy a olvidar de Dios. Él quería asegurarse. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos estado en fiestas, a veces que nos invitan a bodas y estamos ahí sentados y hay cervezas y pues uno va porque son ya sea familiares o amistades o amigos, pero uno está sentado para acompañarlos, pero hay cerveza y no hay quien tome una foto y lo pone en Facebook y a veces aparecen las cervezas ahí y fuman y luego la persona, los hermanos lo miran y dicen, el hermano estaba tomando cerveza, estaba fumando. Rápidamente uno puede decir, no, yo no estaba, yo estaba ahí, claro que sí estaba ahí, pero yo no estaba tomando, yo no estaba fumando. Nos queremos justificar rápidamente. Bueno, en esa situación se encontraba Naamán también. Dice, aunque yo haga estas cosas, pero yo no voy a traicionar a mi Dios. Yo no voy a traicionar al Dios de Israel. Y él se quería asegurar. Ahí vemos un corazón arrepentido de Naamán y un corazón obediente de la viuda. Es el evangelio. Muchas veces nosotros corrompimos el evangelio.
corrompimos la gracia de Dios porque le metemos ahí nuestra teología, le metemos ahí nuestra religión, le metemos cosas de nuestras creencias, nuestros tradiciones en la gracia de Dios. Ya la alteramos, ya esa gracia, ya no conocemos lo que realmente es la gracia de Dios. La gracia de Dios es de que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepintamos de nuestros pecados y ya no sigamos en el mismo vicio, sino serle fiel a Dios. Es lo que hizo Naamán. Él se arrepintió de adorar a otros dioses y dijo: de aquí en adelante voy a adorar al Dios de Israel. La viuda de Sarepta muy bien hubiera rechazado a Elías porque ellos tenían la última cena, pero sin embargo ella dice: Dios, yo reconozco que tú eres profeta de Dios y yo reconozco en la situación que me encuentres por mi maldad. Y no se negó, no le negó la comida a Elías, sino que se la dio obedientemente, la obediencia ahí. Eso es la gracia de Dios, ese es el evangelio, eso es lo que Dios quiere. Él quiere un corazón arrepentido y obediente. Él no quiere que nosotros salgamos y hagamos como los fariseos. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si tú, en un momento, tú has dicho o te has dudado y decir: yo creo que Dios ya no me ama, o cometes un error y dices: yo creo que ya Dios ya si no hago esto, Diosito no me va a ayudar. Entonces si tienes duda, es que la verdad es de que tú no has entendido la gracia de Dios. Esa es la verdad. Cuando hay gente que empieza a dudar de su situación, empieza a dudar de que Dios ya no me ama, que Dios ya siento como que yo cometí algo y por eso Dios ya no me va a querer mucho. Cuando uno empieza a pensar de esa forma, uno no ha entendido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es de lo que nosotros hacemos. No es que yo voy a ir a la iglesia todos los domingos para que Dios me ame más. O voy a hacer esto o lo otro para que Dios me ame más. Si lo hacemos con esa actitud, no es la actitud correcta. Nosotros lo hacemos por obediencia, porque queremos serle fiel, porque nosotros creemos de que si Dios no dio su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, lo menos que podemos darle es nuestra vida, serle fiel a Él. Dios no quiere que nosotros vengamos y que lo hagamos por nuestros propios méritos. Si Naamán y la viuda no trajeron nada a la mesa, ellos no tenían nada que traer. Naamán estaba enfermo y la viuda no tenía nada. Lo que ellos tenían era obediencia y un corazón arrepentido, un corazón que de ahora en adelante voy a servir a Dios. Eso es la gracia, ese es el evangelio, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El pueblo de Israel sufrió mucho porque ellos iban tras otros dioses. Cuando ellos pecaban, iban tras otros dioses. Y Dios se molestaba con ellos. Porque Él estando ahí diciendo: ¿por qué no vienen conmigo? Por eso es que la Biblia nos dice que David era conforme al corazón de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque hay que ser honestos, David no fue una persona buena que digamos. David hizo muchas cosas que wow. Fue asesino, fue adúltero, nómbrelo, él fue de todo. Pero lo que él tenía era de que él siempre venía a Jehová con un corazón arrepentido. Él nunca fue tras otros dioses, él nunca fue al dios Baal, al dios de los filisteos, al dios de... Él siempre, cuando él cometía un pecado grave de muerte, él venía con el Dios y se rasgaba sus vestiduras y se humillaba delante de Dios. Porque ¿a quién más va a ir? Él se arrepentía y Dios se agradaba, porque decía, cuando uno viene al Señor con un corazón arrepentido, ya sea lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, tú vienes al Señor, Él te va a perdonar. Lo que sucedió con Adán y Eva fue de que ellos se escondieron, ¿recuerdan? Cuando Dios los buscaba, se escondieron. Es precisamente lo que hacía el pueblo de Israel, se alejaba y se escondía. Pero nosotros, cuando entendemos la gracia de Dios, nosotros buscamos a Dios. Si tú estás en una situación de pecado, estás en una situación que necesitas ayuda, no vayas a la cantina,
No traiciones a tu esposa, no la engañes. No vayas a buscar otros dioses o los hechiceros. Ven con Cristo. Ven a Él. Él es el que tiene la respuesta para todos tus problemas. No vayas a buscar ayuda en el pueblo pagano. Ven a Cristo. Él murió por ti. Él te quiere dar vida eterna. Jesús es la única respuesta para todos nuestros problemas. Y quisiera terminar con una en Romanos 5 del 6 al 8. La palabra del Señor dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguna osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no nos dice que mientras tú ibas a la iglesia todos los días, mientras tú te arrepentías, mientras tú hacías rezos, mientras tú hacías esto, Cristo murió por ti. Dice aquí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, por nosotros. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por ti. Cuando miras a una persona en la calle que anda en pecado, Cristo murió por esa persona. Cuando tú te encuentras en situaciones que te sientes como que ya no hay esperanzas, Cristo murió por ti. Cuando tú te sientes de que ya todo mundo te ha traicionado, ya no hay manera de recuperar lo que perdiste, Cristo murió por ti. Cuando tú te sientas de que ya no te sientes vivir, ya no sientes por qué vivir, Cristo murió por ti. Cristo murió por todos nosotros. Él no vino por los buenos. Él vino por los enfermos, por los malos. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Él no vino a morir por los buenos, no vino a morir por si todos hubiéramos hecho buenos, pues no había necesidad. Pero todos nosotros somos pecadores, todos nosotros pecamos y por eso tuvo necesidad de Cristo venir. So, no te sientas mal, no te sientas como que Dios te ha abandonado. Si Dios tuvo misericordia de Naamán siendo un impío que adoraba a otros dioses, si Dios tuvo misericordia de la viuda de Sarepta, que también era una pagana que adoraba a otros dioses, ¿tú crees que Dios no va a tener compasión de ti? La gracia de Dios sobreabunda en esos tiempos, pero hay que olvidarnos, hay que dejar que Dios obre en nuestras vidas, hay que dejar de que nuestra teología, nuestra religión, nuestras ideas, mi costumbre, así sea, muchas veces por eso perdemos, porque predicamos la gracia de Dios, el evangelio, llena, empapada de tanta cosa que inventamos muchas veces. Es tan sencillo creer en el Señor Jesucristo y creer que Él murió y resucitó, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle a Él. Es tan sencillo. La jornada no es fácil. Vamos a fallar, sí, vamos a fallar mucho, pero hay que tener un corazón como el corazón de David. Y aunque fallemos, vengamos a Él con un corazón arrepentido. No es muy tarde. No es muy tarde. Dios nos acepta mientras tengamos vida, mientras tu corazón palpite, mientras tengamos conciencia, hay esperanzas. No te desanimes, adelante. Porque si para Jesús fue suficiente bueno lo que hizo Naamán y la viuda, es suficiente bueno para nosotros. No tenemos que alterar, no tenemos que añadirle más la gracia.
la gracia de Dios? ¿Por qué no venimos delante del Señor en este día para que el Señor nos ayude a comprender más de su gracia? Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado. Perdónanos porque muchas veces hablamos y decimos e implementamos cosas, ideas de nosotros, y nos olvidamos, Padre, que tú eres el Hijo de Dios y fuera de ti no hay nadie, y tú eres el que das el crecimiento, tú eres el que pones la sed, la hambre, no nosotros. Nosotros no podemos convencer a nadie, nosotros no podemos convertir a nadie. Tú eres el que conviertes el corazón y el alma, y por eso venimos delante de ti. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú eres bueno. Y aquellas personas que se sienten mal, se sienten que andan en pecado, Señor, tú todavía tienes misericordia. Y tu gracia todavía abunda, Señor. Así como lo hiciste con Amán y con la viuda de Sarepta. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Espero que esta palabra les haya sido de bendición. No se les olvide seguir estudiando la palabra del Señor para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Amén. Disfruten su día con su familia. No se les olvide comunicarse uno con los otros para que nos sintamos unidos, a pesar de que pues estamos un poquito distantes, pero unidos espiritualmente. Amén. Disfruten su día. Que el Señor les bendiga.